Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión el tema a tratar es más allá del lenguaje. Como lectura inicial tenemos Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermana Ale, hermano Alfonso, Dios les bendiga. ¿Qué nos puedes decir, Ale, de este episodio? Vamos a retomar el video que utilizamos en el episodio de Jesucristo es Dios para seguir viendo los argumentos que este joven musulmán expresa al predicador. Y en esta ocasión vamos a tomar que este joven musulmán habla acerca de que Cristo no habló griego. Entonces, ¿cómo podía él no hablar griego y que parte de la escritura estuviera escrita en griego? Entonces, hermano Alfonso, te damos la bienvenida de nuevo a este episodio. ¿Qué nos podrías comentar respecto de este argumento que da el joven? Claro que sí, tiene una muy buena base, ya que parte de que Jesús, su misión era predicar al pueblo de Israel, en donde claramente no tendría por qué hablar una lengua diferente al arameo o al hebreo, ¿no? Arameo, ya que pues por donde el lugar en el que nació, Hebreo la lengua de los judíos. Sin embargo, está en la palabra momentos en los que cuando se encuentra con personas de diferente cultura, no niega el hablarles, no niega aunque sea el comentarles que el mensaje no está dirigido para ellos, pero siempre está presente, tanto en Samaria como también incluso antes de su muerte con Poncio Pilato. Se dice que Jesús hablaba hebreo, arameo, claramente, pero ¿qué pasa cuando se encontraba con griegos? Tenía que hablar en su lengua. ¿Y qué pasa cuando se encontró con Pilato? Tenía que hablar también en latín. O si no, estaríamos contradiciendo lo que dice el Evangelio. Ahora, tenemos pruebas completamente escritas o válidas o historiadas sobre estos argumentos. No técnicamente, pero también estaremos negando esa facilidad que tenía el Señor y ese llamado que tenía para llevar la palabra a todas las naciones. Y yo creo que aquí el joven toma el punto de la limitación del idioma, que respecto de la comunicación que unos con otros podemos tener. Hoy día es muy cierto que hay ya una diversidad de idiomas muy compleja. Sin embargo, hay que retomarnos en el tiempo en específico en el que nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo aquí. En ese tiempo, las mayores influencias eran los griegos. Los romanos toman todo de los griegos, sus deidades, su manera de enseñanza, su manera de gobernar, la toman de los griegos. Entonces, la mayor influencia eran los griegos, y tan es así que también el idioma era mayormente el griego, porque eran los considerados los más sabios, los que incluso era un privilegio, por ejemplo, ser filósofo. No todos podían ser filósofos, sino era solamente una cúpula de personas que podían desarrollar estos oficios, y Roma lo toma todo para poder implementar su imperio. Y en ese tiempo es donde se está desarrollando nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que si bien es cierto, el joven está atacando por el punto de demuéstrame tú con un hecho histórico irrefutable que Cristo Jesús habló griego. Quizá no lo podremos comprobar al 100%, pero sí hay evidencia de que Cristo Jesús habló en griego, o que podía hablar en griego, partiendo de que Jesús es Dios, que Él conoce todas las cosas, que Él implementó y creó también esta parte de los idiomas. Pero una evidencia que tenemos es en Juan 12, versículo 20,
es cuando unos griegos buscan a Jesús. Entonces, yo creo que hay que retomar el propósito por el cual Cristo vino. Si ese propósito se viera limitado por el simple hecho de un idioma, yo le daría la razón a este joven y decir Cristo no es Dios, porque se coartaría todo su ministerio de Cristo Jesús, todo su poderío por un punto de un idioma. Y no es así. Hay una parte muy interesante que muchos quieren probar al 100% la veracidad de la Biblia, de lo que dicen del Señor Jesús. Dicen, pruébame al 100% la existencia del Señor Jesús. Pruébame al 100% que el Señor Jesús hablaba en otros idiomas. Y quieren utilizar un método científico, cuando el método científico no se puede aplicar. Es un método histórico. No podemos comprobar al 100% con el método científico que existió Sócrates, que existió Buda, que existieron hombres de renombre, nombres que nosotros identificamos. Porque no se puede, no podemos traer a Buda de regreso, no podemos traer a Sócrates, al Señor Jesús de regreso físicamente. El Señor Jesús sí puede regresar. Sí puede regresar, claro que sí. Sin embargo, nosotros tomamos el contexto y el testimonio de las personas que están a su alrededor. La Biblia nos cuenta desde 4 perspectivas diferentes del Señor Jesús: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos fue escrito por Pedro, fue dictado por Pedro. Y ellos 4 dan testimonio y no se contradicen en ninguna parte del Señor Jesús. Y es que ahí está un punto. El Señor Jesús no está limitado por un idioma o por una lengua. Sin embargo, sus discípulos sí estaban humanamente limitados, hasta en tanto no vino el Espíritu Santo sobre ellos, sí estaban limitados humanamente respecto de su lenguaje, porque eran hombres de vulgo, su manera de comunicarse era limitada, pero estamos hablando del Señor Jesús, el cual no solamente demostraba que era Dios, sino que también tuvo una preparación humana que permitió desarrollarse y acercarse a fariseos, a judíos y extranjeros, que pudo hablar con egipcios incluso, porque en su niñez él se fue a Egipto huyendo de Herodes. Con egipcios, samaritanos, es decir, la Biblia sí nos da un contexto de que Cristo Jesús no estaba limitado por un idioma. Es más, era lo que platicábamos una vez con el hermano Juan Daniel respecto del punto de su transfiguración. Sí. ¿En qué idioma habló ahí? ¿Lengua humana o lengua angelical? Es decir, el Señor Jesús no está limitado por si habla griego o no habla griego. Él habla incluso de la parte angelical, espiritual, porque es Dios, de Él proviene todo. Y tocas un punto que me recordaste de esta historia del profesor de filosofía que te contaba, y me daba también ese argumento, y me decía, a ver, esta historia yo ya me la sé. Me dice, es la misma que Sócrates y con Platón. Me dice, a ver, ¿quién escribió de Sócrates? Sócrates no escribió de sí mismo. Sócrates se cuenta como una leyenda, pero él no escribió de sí mismo, sino fueron sus discípulos quienes escribieron todo de él. Es la misma historia que Jesús y sus discípulos. ¿Cómo me aseguras que esa leyenda no pasó directamente de los griegos a tu religión? Porque, si bien lo dijiste puntualmente, de Sócrates, pues puede o no haber refutabilidad de su existencia, pero de Cristo Jesús estamos seguros de que vino aquí a la tierra. Históricamente también. Pero sí, hay un paralelismo muy interesante entre Sócrates y el Señor Jesucristo, ¿no? Sócrates creemos que es la figura con la que Platón explica toda su filosofía de las ideas principalmente, de que incluso están por encima de nosotros. Pero es que con el Señor Jesucristo no pasa esto. Sócrates fue una figura completamente idealizada, siempre haciendo el bien, siempre con una humildad, siempre con una actitud casi perfecta, y sin embargo el Señor era perfecto, pero tenía actitudes que a la gente no le gustaba, como cuando reprendió a los mercaderes, como cuando a los fariseos, escribas. Y no se trata simplemente de una enseñanza filosófica,
regresando un poco al punto principal, ¿por qué el Señor entonces enviaría a sus discípulos a predicar a naciones diferentes? Tenemos a Pablo cuando va a Atenas y se encuentra con las imágenes de los dioses y ve al Dios desconocido y les habla sobre ese Dios desconocido a personas que no tenían ni la más mínima idea, bueno, sobre el judaísmo, ¿no? En esa época en Grecia. Empieza el Señor a predicar allí en Israel con toda esa cultura griega que nos comentaba la hermana Ale, pero sus discípulos van más allá porque esa primera chispa ya fue iniciada por el Señor. Y, o sea, creo que ya te fuiste un poco más adelante, hermano Alfonso, porque incluso cuando está a punto de morir nuestro Señor Jesús, tiene ciertos pasos para llegar a esa condena de la crucifixión. Y uno de ellos es el juicio ante Pilato. Muy diferente al juicio ante el Sanedrín, porque el juicio ante el Sanedrín era ante los judíos, eran los sabios de los judíos, pero Pilato era del Imperio Romano. Hay un libro muy interesante que se llama El proceso de Cristo, que es escrito por uno de los mayores juristas, que es de Bourbois. Y él, en su relato histórico, nos menciona que la defensa de Cristo Jesús no pudo haber sido ni en hebreo ni en arameo, porque iba a haber esa limitación de idiomas y de lenguaje en cuanto a la defensa de Cristo y Pilatos y, bueno, el séquito que tenía en ese momento. Ellos decían que su juicio forzosamente tenía que ser en griego y en latín. No podía haber sido en la lengua de los hebreos, porque recordemos que ellos eran esclavos, ellos eran considerados nada. Entonces, si eran considerados una cosa que es res en latín, si eran considerados esa res, no iban a tomar como válido su idioma. Entonces, sí, Cristo, yo creo que hizo su defensa, porque igual muchos creen que no pronunció ni una sola palabra respecto con Pilato. Y la palabra de Dios sí nos señala puntualmente qué palabras dijo el Señor Jesús. Entonces, si bien no dice, y lo dijo en griego, también cuando es crucificado, yo también iba a mencionar dos leyendas puestas. Y tienes razón, es en tres idiomas la leyenda que se pone respecto de Jesús es el rey de los judíos, que es en latín, en hebreo y en griego. Sí, y en latín dice INRI, Iesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. ¿Por qué? Justamente porque mayormente los que estaban ahí eran romanos, griegos y el pueblo de Israel que estaba esclavizado. Entonces caeríamos en el punto de un absurdo de decir, Cristo no habló en griego, por ende invalidamos todo lo que se escribe en griego, porque no dice textualmente que Cristo habló en griego. Cuando las señales o las pruebas en los propios evangelios menciona que tuvo contacto con griegos, que el juicio ante Pilato históricamente fue en griego y en latín, y que incluso era necesario transmitir esa idea de la crucifixión a esos mismos pueblos. Yo pensé que ibas a decir de la frase tetelestai, consumado es. Sí. Increíble que digan que el Señor Jesús no habló en griego. Y yo estaba pensando en el comentario anterior que estabas haciendo, de que el Señor Jesús es Dios, y siendo Dios no se ve limitado a pues los idiomas, las lenguas, porque él mismo las dio. Regresando yo a Juan 1:1, al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y tomando en cuenta que Jesucristo es Dios, pasar a la parte de cuando el Señor Jesús, cuando Dios, dice el libro del Génesis, en Génesis 11, dice el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dice, descendamos. ¿A quién le estaba hablando? Estaba Cristo Jesús, el Espíritu Santo y el Padre.
para que nosotros mismos pensemos de que el Señor Jesús no está ni limitado al tiempo, ni limitado al conocimiento, porque la sabiduría se sujeta a Él. Proviene de Él. La sabiduría proviene de Él. El hermano Alfonso me decía, lee este libro de La Cabaña que está interesante. Y Buena palabra. y en una escena, hay una escena en que aparece la sabiduría. Y la sabiduría hace entender a un personaje sobre lo que él está juzgando, sobre lo que él está haciendo. Pero la sabiduría está sujeta a Dios. Y es lo que le decía a Job, ¿no? ¿Dónde estabas tú? Donde yo creaba todo. Cuando O sea, yo creo. es lo mismo que le podríamos decir a este joven. ¿Dónde se encontraba él? Mientras Cristo estaba creando todas estas cosas. No podemos limitarlo a un tiempo y espacio. Y también, bueno, para ir aterrizando un poco, porque el tema es más allá del lenguaje. ¿Cómo llegó a nuestro lenguaje, el español, la palabra de Dios? Hermano Alfonso. Tomando un poquito lo que nos explicaba la hermana Alejandra sobre el contexto histórico de los griegos y posteriormente el dominio romano, latino, pues de esta misma lengua nacen todas las lenguas romances que dominan hoy en día, ¿no? Principalmente el francés, el español, el portugués, pero también del mismo francés y del mismo latín e incluso del mismo griego, parte también lenguas anglosajonas como hoy en día es el inglés, ¿no? Entonces, ¿tendría sentido decir, sí, Cristo habló solamente en 2 lenguas hacia el pueblo de Israel, pero todas las lenguas que evolucionaron de allí, entonces, ya no tendrían sentido con la palabra del Señor? Obviamente no, y es una evolución normal, evidente que el Señor permite para que su palabra llegue, repito, a todas las naciones. Incluso por eso existen los diferentes tipos de ediciones en la palabra de Dios. Y ha Exactamente. habido también una evolución en la palabra de Dios porque ahí está la Vulgata. ¿A qué tiempo y a quiénes estaba dirigida respecto del lenguaje que se manejaba en la Vulgata? Al vulgo, y no se refería a que la gente fuera vulgar, era una palabra utilizada para las personas no magistradas. Del español, viene del latín. La Biblia al español viene del latín. Principalmente. ¿Y antes? Pues del latín, bueno, el latín fue la traducción principal que hicieron para el pueblo, ya que era era el idioma principal que hablaba la cultura occidental en aquel momento, cuando ahora sí el pueblo romano conquistó toda esta cultura. Pero tenemos que tener en cuenta que históricamente la gente no solía acceder a los estudios, no todos sabían leer. De hecho, paréntesis, fue un punto importante con el que el catolicismo logró conquistar a tantas personas a través de las imágenes. Como la gente no sabía leer, en las iglesias y colocaban imágenes de eventos de la Biblia para que la gente pudiese un poco más o menos entender, y ahí comenzaba cierta manipulación. Cierro paréntesis. Pero antes de latín, la lengua principal, tornamos, era el griego. Y tenía que haber una base de la cual partir. Y aparte, este joven también menciona o da como punto para su religión de que es que como la Biblia, parte de la Biblia está escrita en griego, y si Cristo no habló en griego, habría como una discordancia. Sin embargo, dice, es que mi religión no se basa en un escrito, sino en una tradición oral. Sin embargo, es que así es como se empezó a crear el lenguaje y fue evolucionando, no fue meramente de escritos, porque ya estamos hablando de una civilización ya avanzada. Estamos hablando de los griegos, los romanos y en adelante, cuando ya son civilizaciones avanzadas. Sin embargo, también los judíos tienen esta tradición oral de pasar el conocimiento de generación en generación, y esa tradición, entre comillas, fue puesta por Dios, porque cuando estaban en Egipto, él le dice que tienen que anunciarle todas estas maravillas a sus nietos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, para que no se olviden de los hechos que había hecho Dios, valga la redundancia. Entonces, el punto de que no tomar en cuenta que el idioma o el lenguaje va evolucionando, yo creo que sería erróneo, e incluso para este mismo chico el sustentar su propia fe.
Está el texto de Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Por qué la palabra de Dios se molestaría en decir específicamente de todas las tribus, de todas las lenguas, de todos los pueblos? Si no está para todos el lenguaje, si Dios no controla el lenguaje, si Jesucristo no habla en griego. Porque imagínate en qué idioma se tendría que hablar en el reino de los cielos para que todos se entendieran. No podríamos limitar a ese punto. Yo opino que griego. Ya para complementar e ir cerrando, tenemos algunos textos. Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Hechos 2, 8 al 9. Segunda de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. No está presa a nuestra interpretación como hombres. No está presa a que la palabra de Dios, que Jesucristo se haya comportado como yo creo, o como yo pienso, o como mi religión piensa, sino que la palabra de Dios es libre. El Espíritu Santo es el que la conduce, el que la guía. El accionar del Espíritu Santo no nada más es en nosotros, sino en todos aquellos que le permitan entrada, sea de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. ¿Con qué cierras, hermana Ale? Yo cierro el punto que bien mencionas, que la palabra de Dios no está presa a nuestras limitaciones ni a nuestro entendimiento, que es Cristo Jesús quien vino a darnos libertad en todo sentido para poder llegar a esa estatura del varón perfecto. Que nuestras limitaciones no sean un obstáculo para poder acercarnos a Cristo. Hermano Alfonso. Yo pienso que a pesar de tanta persecución que ha habido a los cristianos durante todos estos años, siglos y milenios, la palabra de Dios ha permanecido firme al punto de ser llevada a todas las lenguas posibles. Dios sencillamente no quiere que sea limitada a una sola lengua. Es así que es el primer libro con mayor traducción en todo el mundo. Fue el primero en ser impreso. Uh-huh. Yo cierro con Tetelestai. Muy bien. Y ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.